Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy martes 7 de julio de 2026 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook para entregarles lo más reciente en cuanto a información a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar con los titulares. En este momento los vamos a poner en pantalla. Denme un segundito. Ok, ahí sí, estamos listos. Audiencia de formulación de cargos contra alcalde de Machala se instala por presunto enriquecimiento ilícito. Sistema eléctrico de Colombia enfrenta riesgos de desabastecimiento por el fenómeno El Niño. Prefecta de Zamora Chinchipe confirma la magnitud del aluvión. Un barrio desapareció y siguen las tareas de rescate. Alcaldesa subrogante de Guayaquil ordena la separación de un agente de la ATM. Aquiles Álvarez y sus dos hermanos vuelven a tener prisión en el caso Goleada. El Canal de la Muerte, el vertedero de cadáveres que refleja la violencia en Ecuador. Capturan a 3 sospechosos por intento de secuestro en el sur de Guayaquil. Guayaquil actualiza su plan frente al fenómeno de El Niño y prioriza la prevención en zonas de mayor riesgo. Finalmente, la OTAN presionará a los países que no lleguen al 5% de la defensa, dice la ministra neerlandesa. Estas son las noticias que estaremos revisando en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas UNPG TV en Facebook y a su presidente, el licenciado Richard Sillán Bajaña. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postado TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV, Coral Noticias Nueva York. Iniciamos con el desarrollo de la información. La audiencia de formulación de cargos contra Darío Macas Salvatierra, alcalde de Machala, y su esposa Carmen Chepe, que se instala la mañana de este martes 7 de julio de 2026 de forma telemática. La Fiscalía informó que ambos enfrentan una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Las autoridades detuvieron a Macas y su esposa el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro. Esta diligencia marca un nuevo paso dentro del proceso que sigue la Fiscalía, que investiga un supuesto incremento patrimonial injustificado de aproximadamente 6 millones de dólares entre el 2019 y 2025. El caso se abrió en junio de 2026 en la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Áchilas e involucra actividades económicas y financieras relacionadas con el alcalde y su entorno. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó la detención y explicó que el operativo permitió identificar un supuesto incremento patrimonial vinculado a empresas familiares. Además, mencionó que varias de esas compañías serían empresas fantasma. Esta primera nota la hemos leído de elcomercio.com. Ahora teleamazonas.com nos indica sobre el sistema eléctrico de Colombia, que enfrenta riesgos de desabastecimiento por el fenómeno de El Niño. El sistema eléctrico de Colombia enfrenta riesgos de desabastecimiento en medio de la escasez de lluvias que acompaña al fenómeno de El Niño, según un informe del Operador Eléctrico Nacional. La disponibilidad energética del país, de casi 54 millones de habitantes, está bajo presión debido a la alta demanda Las operaciones de mantenimiento y meses de bajos aportes hídricos
en los embalses agravados por la llegada de El Niño que provoca sequías. Los principales embalses están operando en valores inferiores a sus mínimos históricos, dice el informe de la empresa operadora XM. La generación eléctrica del país depende mayoritariamente del sistema hidráulico. El fenómeno meteorológico de El Niño está provocando olas de calor, sequías y lluvias intensas en todo el mundo. Según las previsiones, en Colombia podría alcanzar la intensidad muy fuerte, entre las mayores registradas desde 1950. Se espera que se prolongue hasta septiembre. En mayo, Colombia alcanzó una demanda eléctrica récord de 261.86, según el documento. Sin lluvias, los niveles de autonomía de los embalses tendrían una autonomía de aproximadamente 66 días, según XM. La capital Bogotá y las regiones del Meta y Guaviare tienen riesgo de desabastecimiento eléctrico a partir de diciembre. Seguimos con la información y ahora vistazo.com nos dice que la prefecta de Zamora Chinchipe confirma la magnitud del aluvión. La prefecta de Zamora Chinchipe, Carla Reategui, presentó un nuevo balance de la tragedia provocada por el aluvión y el desbordamiento del río Zamora, ocurridos entre la noche del viernes 3 y la madrugada del sábado 4 de julio de 2026, dejando un saldo de 10 personas fallecidas. Este martes 7 de julio, la prefecta detalló que el devastador deslizamiento de tierra hizo desaparecer por completo el barrio Santa Isabel y causó severos daños en el sector de Cantzama. Según confirmó Reategui en una entrevista con Contacto Directo, la emergencia también ha dejado 50 viviendas destruidas, 200 personas damnificadas y 300 personas afectadas. Al momento hay 120 uniformados desplegados en las labores de búsqueda y rescate. Las operaciones continúan para localizar a las personas desaparecidas, entre ellas la gobernadora de Zamora Chinchipe, Ivonne Panchi, y 2 uniformados que permanecen sin ser ubicados. Durante su pronunciamiento, Carla Reategui se refirió a los cuestionamientos sobre una posible relación entre la tragedia y la minería ilegal en la zona. Textualmente dijo que la minería ilegal es una realidad, reconoció la autoridad provincial. Sin embargo, sostuvo que en este caso el aluvión fue provocado por el deslizamiento de tierra de origen natural, aunque señaló que será necesario esperar el informe técnico definitivo para establecer las causas. La prefecta recordó que el desaparecido barrio Santa Isabel era un importante destino turístico. Reategui explicó que una vez concluyan las tareas de búsqueda y rescate, comenzará la fase de recuperación de la zona. Para ello señaló que será indispensable la articulación de las instituciones públicas y el sector privado. La prefecta indicó que el objetivo es reconstruir Santa Isabel como un destino turístico y no volver a establecer viviendas en un área considerada de alto riesgo. Además, anunció que en coordinación con el Gobierno Nacional se implementará un plan habitacional para la reubicación y reconstrucción de las familias afectadas. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública informó que desplegó una respuesta inmediata en el sector de Guadalupe. Entre las acciones ejecutadas constan brigadas médicas, control vectorial en los albergues temporales, fortalecimiento de la atención médico-legal en el Hospital Básico de Yantzaza y la movilización de personal sanitario, ambulancias e insumos para atender a la población afectada. Asimismo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene activo el puesto de mando unificado PMU, desde donde coordina la respuesta interinstitucional
frente a las emergencias ocasionadas por las lluvias. Además, habilitó un albergue temporal en una institución educativa para las familias damnificadas y activó 2 centros que aceptó en canchas que acopió 2 centros de acopio en canchas del municipio Zamora para canalizar las donaciones. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. El medio expedientes.es, por otra parte, nos dice que Tatiana Coronel, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, dispuso la desvinculación inmediata y la presentación de una denuncia penal contra el uniformado de la ATM que fue grabado exigiendo $100 a un motociclista en Urdesa. La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, dispuso la separación inmediata de sus funciones y la correspondiente denuncia judicial en contra de un agente civil de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM. La firme reacción de la funcionaria se produjo este martes tras la difusión y viralización de una denuncia ciudadana en redes sociales, en la cual se expone un presunto acto de corrupción y extorsión económica ejecutado por el uniformado en el norte de la ciudad. Coronel rechazó de manera categórica el accionar de la gente mediante un mensaje público dirigido al gerente general de la institución, Edgar Lupera, en el que ordenó su salida de la entidad y calificó el suceso como inaceptable para la administración municipal. El incidente que motivó la sanción administrativa ocurrió el pasado 5 de julio en el sector Urdesa, donde, según reportes y el material audiovisual registrado, el agente de tránsito interceptó a un motociclista bajo el argumento de que el neumático posterior de su vehículo se encontraba en un estado de desgaste no permitido por las leyes de tránsito. Para evitar que la motocicleta fuera retenida y trasladada a los patios de retención en una grúa, el uniformado habría condicionado el procedimiento al pago de una coima de $100 mediante una transferencia bancaria electrónica. En el metraje se observa al conductor solicitar a un tercero la transacción económica de forma ágil para que posteriormente acercarse al vigilante y mostrarle la pantalla de su dispositivo celular, momento en el cual el servidor público procede a tomar una fotografía de la confirmación bancaria para dar por terminado el operativo irregular. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. También Aquiles Álvarez nos indica, Teleamazonas nos indica que Aquiles Álvarez y sus 2 hermanos vuelven a tener prisión en el caso Goleada. Juez revocó las medidas alternativas y volvió a dictar prisión contra el alcalde de Guayaquil y sus hermanos en el caso Goleada. El juez Jairo García revocó las medidas alternativas que pesaban sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos Antonio Álvarez y Javier Álvarez Enríquez, y dispuso prisión preventiva para los 3 procesados en el caso Goleada. Esta medida se adoptó durante una audiencia telemática que se extendió por más de 2 horas y media este lunes 6 de julio de 2026. En el caso Goleada, Fiscalía investiga una presunta estructura relacionada con los delitos de delincuencia organizada y operaciones de lavado de activos vinculados al supuesto desvío de combustibles. Además de ordenar prisión preventiva, el magistrado ratificó la incautación de la vivienda donde residen los hijos del alcalde de Guayaquil. No es la primera vez que los hermanos enfrentan una orden de prisión preventiva dentro del caso Goleada. En febrero de 2026, un juez dispuso esa medida también.
Sin embargo, el 12 de abril, un tribunal de instancia aceptó el recurso presentado por sus defensas y sustituyó la prisión preventiva por medidas alternativas, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país. En aquella ocasión, los hermanos de Aquiles Álvarez dejaron la cárcel, los hermanos de Aquiles Álvarez en esa ocasión, pero Aquiles permaneció recluido, pues enfrenta otros procesos como el caso AAA y Grillete. Con la nueva resolución emitida este lunes, los hermanos deberían regresar a la prisión preventiva. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional y por otra parte, RFI.fr nos dice que el Canal de la Muerte es el vertedero de cadáveres que refleja la violencia en Ecuador. Georgina Bermeo estaba boca abajo. Georgina Bermeo estaba boca abajo, con la ropa sucia y rodeada de maleza. Cuando allegados encontraron su cuerpo en mayo, en este vertedero de muertos a cielo abierto, en el noroeste de Guayaquil. El ducto, con más de 500 kilómetros, atraviesa Nueva Prosperina, considerado el distrito más violento del principal puerto comercial de Ecuador. Fue concebido hace más de una década para riego agrícola, pero los vecinos dicen que tras la pandemia se llenó de cuerpos y aguas contaminadas. Una vía de tierra bordea entre basura, perros flacos y gallinazos. No hay iluminación ni cámaras de vigilancia, pero sí hombres armados en motocicleta que controlan el acceso según residentes. A Bermeo, de 38 años, y a su esposo José Cedeño, de 43, les robaron, luego les dispararon. El cuerpo del hombre también fue lanzado al canal. El único pecado de nosotros es ser negros, dice textualmente por teléfono la hermana de la mujer bajo anonimato por temor a grupos criminales que operan en el país, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales. La mujer desistió de denunciar los crímenes porque, según ella, los policías están comprados por los delincuentes. Se vive con miedo, con las puertas cerradas, y no hay cómo abrir porque la muerte nos visita. Cuenta Juan Ordóñez, un dirigente barrial radicado allí desde hace 40 años, que vio cadáveres atascados en las compuertas al final del ducto. Desde 2023, la policía forense ha retirado más de 100 cuerpos del canal, algunos dentro de sacos de yute o desnudos. En noviembre se encontró una fosa con 9 cabezas, brazos y torsos. Dejan cadáveres de 3 a 5 y aparecen flotando aquí en el canal. Señala Miguel Ángel Tenemaza, un taxista de 45 años. Es un lugar para botar cadáveres, los ejecutan y ahí o más arriba, y son arrastrados por la corriente, indica el teniente Cristian Echeverría, de la unidad policial que indaga muertes violentas. El oficial perdió la cuenta de los cuerpos recogidos allí durante los 3 años que trabajó en Guayaquil, un puerto estratégico utilizado por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Jonathan Villón acababa de darle el desayuno a sus 3 hijos cuando fue detenido en un operativo militar en Guayaquil en 2024. Desde entonces está desaparecido. En su informe sobre Ecuador en marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada, CED, de la ONU informó haber recibido denuncias sobre al menos 51 casos de desaparición
presuntamente perpetrados por agentes estatales desde 2024. Las denuncias de abusos policiales y militares han aumentado en el marco de la estrategia del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado respaldada por Estados Unidos. El conductor del camión que transportaba a los militares que detuvieron a Villón testificó que lo dejaron con vida en el Canal de la Muerte. La hermana de Villón, quien pidió no ser identificada, recorrió 2 veces el acueducto tras denunciar públicamente la desaparición. Le prohibieron el ingreso. La última vez la sacaron a ella a bala. Su pareja fue asesinada el año pasado y debido a amenazas de muerte, ella y su madre huyeron de Guayaquil. Las bandas trabajan con los militares, afirmó textualmente. En el poder desde 2023, Noboa gobierna bajo un estado de excepción casi permanente, pero el crimen no cede en el país ni en esta ciudad de casi 3 millones de habitantes, donde según datos oficiales, entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos. La vida junto al canal transcurre entre el abandono estatal y la presión de las organizaciones criminales, denuncian los habitantes de Nueva Prosperina. Los taxistas evitan ingresar a la zona donde faltan servicios básicos. Desde un cerro se observan casi casas y ventanas. Están ocupadas por bandas criminales, dice bajo reserva la policía que acompañó a la AFP. Desde allí nos apuntan con fusiles, dice. Nada se hace aquí sin permiso de ellos, añadió textualmente. Eva Sevillano vive en el sector desde hace 30 años y textualmente dijo: matan por otras partes y aquí los tiran, y somos los perjudicados. Lamenta mientras aprieta una Biblia. Bien, esta es la situación que vive el Ecuador y Guayaquil específicamente. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Y por otra parte, pero no tan alejado de la noticia anterior, eluniverso.com nos dice que capturan 3 sospechosos por intento de secuestro en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional informó este lunes 6 de julio que recibió una alerta sobre un presunto intento de secuestro ocurrido en el sur de Guayaquil. Según Orlando Posligua, jefe de operaciones del Distrito Pascuales, tras la denuncia, se activó un operativo que incluyó el seguimiento de las cámaras de videovigilancia, lo que permitió identificar un vehículo que había estado involucrado en el hecho. El automotor fue localizado posteriormente a la altura del Mercado Montebello tras un seguimiento interceptado en la vía perimetral. En el procedimiento fueron aprehendidos 3 ciudadanos y se decomisó un arma de fuego y 3 dispositivos electrónicos. En un video captado por una cámara de seguridad del sector, se observa que los 3 presuntos implicados llegan a bordo de un vehículo gris y descienden para intentar llevarse a un hombre que se encontraba revisando su automóvil. Al percatarse de la presencia de los sospechosos, la víctima corre y logra escapar, por lo que los presuntos secuestradores no consiguen concretar el hecho. Seguimos con el desarrollo de la información. También El Universo, ahora sí cambiando de tema, nos dice que Guayaquil actualiza su plan frente al fenómeno de El Niño y prioriza la prevención en zonas de mayor riesgo. Guayaquil presentó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la actualización de su plan de acción ante una eventual llegada del fenómeno de El Niño, un documento que incorpora medidas de prevención, preparación y respuesta, con énfasis en las más vulnerables del cantón. El plan de acción territorial ante el evento El Niño 2026-2027 se remitió a mediados de junio
acatando los lineamientos establecidos por la Secretaría. Alex Anchundia, gerente general de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de la Seguridad de Guayaquil, Segura, explicó que el documento fue trabajado entre varias instancias que forman parte de la incorporación municipal tras la declaratoria de alerta amarilla emitida en mayo. Seguimos con el desarrollo de la información y finalmente Euronews.com nos indica que la OTAN presionará a los países que no lleguen al 5% en defensa, dice la ministra neerlandesa. Aquí tenemos el reporte. Los aliados que no estén en vías de destinar el 5% de su PIB a defensa se verán sometidos a la presión de los demás miembros de la OTAN, según declaró la ministra de Defensa neerlandesa a Euronews antes de una cumbre crucial de la OTAN en Ankara. Los Países Bajos ya han anunciado en la cumbre un nuevo gasto adicional de 3.000 millones de euros. So last year in The Hague we promised a lot, but it's only worth those promises if you really deliver. So today I hope that I will see that from my colleagues. And colleagues who are not delivering, I will be talking to them as well, because we have to do this together, united. Se espera que los múltiples anuncios de inversiones en defensa por parte de los países de la OTAN alcancen un total de cientos de miles de millones de euros. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a los aliados a aumentar el gasto en capacidades reales, como los sistemas de defensa Patriot, la tecnología de drones y la munición. Zegerius afirmó que solo será posible derrotar la amenaza rusa en el continente europeo si todos dan un paso al frente. We have a war on our own continent. We have an enemy facing us, Putin, and it's very important that we are also able to stand up. En 2025 el gasto básico en defensa de Europa y Canadá aumentó en 139.000 millones de dólares, unos 122.000 millones de euros en un solo año, lo que supone un incremento del 20%. Mientras tanto, 3 aliados aún no han alcanzado el objetivo anterior del 2%, Albania, Chequia y Eslovenia. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Hemos desglosado lo más novedoso y relevante de los distintos medios de comunicación aquí, como siempre, a través de UNPG TV en Facebook de lunes a viernes. Su informativo nacional les trae las noticias. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.